Bueno, tal parece que ahora sí que sí. Muy buenas a todos. Espero de mucho corazón que se encuentren muy bien. Quiero mandar, aprovechando rapidito, un saludo y un abrazo enorme a mis amigos y a mis allegados, a los que les propuse esta idea y dijeron que parecía una buena idea, alimentando un poquito ese histrionismo que se encontraba latente. Y sí, creo que es una buena idea. Este va a ser mi primer video. Quiero abrir un canal más que todo de opinión, abrir un espacio justamente para la opinión, el debate, la filosofía, ofrecer un punto de vista psicológico tal vez sobre varios aspectos que están relacionados a lo que yo denomino las ideas de la libertad. Eh, el libertarianismo, el ser libertario, y colocar un pequeño granito de arena en una sociedad donde de repente pareciera que hicieran falta retomar estas ideas que no son absolutamente nada nuevo, llevan más de medio siglo expandiéndose alrededor de Europa, ahorita entrando un poco más en Latinoamérica, y creo importante empezar a tocar estos temas. Como bien debería decir el título de esta grabación, vamos a hablar un poco de lo que es el discurso del odio, que suena raro a primera vista, a primer oído, pero es algo que es más común sobre todo en cuanto a los discursos políticos o acusaciones políticas, algunas sociales. Y es importante entender qué es esto, de qué va esto, por qué tiene este nombre, ¿no? Entonces, para empezar a definirlo, tenemos que definir primero lo que es el odio. La RAE lo define aproximadamente, palabras más, palabras menos, como un sentimiento de desprecio, de irritación hacia algo o alguien por quien se desea mal, a quien se le desea un mal. Yo prefiero una definición más poética proveniente del filósofo José Ortega y Gasset, que dice que es un sentimiento de irritación por la mera existencia de alguien, lo cual es bastante rudo, es bastante crudo ahora si lo ponemos a pensar de ese modo. Entonces estamos hablando de que se trata de un discurso que desea el mal hacia algo o alguien por quien se tiene desprecio o por quien se piensa que tiene desprecio. Entonces, bajo estos términos podemos decir, sí, ok, el discurso del odio es algo que es grave, es malo, porque entonces está incitando a odiar, a despreciar a una persona o a un grupo de personas o a un evento en particular. Y por lo tanto, digamos como que en últimas instancias, a causarle algún mal. Y yo creo, ya empezando en este aspecto, que no necesariamente es así, porque el problema del discurso del odio es quién es el referee, quién dictamina cuándo es odio y cuándo no. Porque como bien decía más o menos en un principio de esto es algo que normalmente es una acusación que surge, digamos, desde las alas políticas hacia las personas normales o opositores en general, sea cual sea el gobierno. Y claro, para ellos o en general puede ser bastante fácil el hecho de decir, bueno, una persona que piensa distinto a mí, una persona que profesa algo distinto a mi ideología, es odio, claro. En un término más egocentrista uno dirá, bueno, las cosas que yo pienso son en pro no solamente de mí mismo, sino de los demás. Entonces,
es un acto de amor. Y pensar contrario a lo que yo pienso es un acto de odio. Pero no necesariamente es así. Es importante denotar justamente que también hay una gran diferencia, porque una cosa es hablar con odio o rechazo y no basarse en nada, sino en meras especulaciones o en rumores que tienden a ser falsos, estereotipos, donde sí nos podemos encontrar más fácilmente un sentimiento de aversión, a cuando tenemos un diálogo, tenemos un monólogo, lo que sea, en los cuales estamos fundamentados en datos o en experiencias, en evidencia empírica y evidencia histórica, y tenemos algo que decir que pudiera ser contrario, o ya directamente es contrario, a lo que se supone que es un pensamiento hegemónico. Por ejemplo, cuando se está hablando en los términos de las ideas de la libertad, normalmente estas ideas son contrarias a grupos y sectores que ideologizan o que intentan bajo ideología mantener controlados a grandes grupos y sectores de la población. Es un pensamiento profundamente colectivista y que no va a defender al individuo por encima del grupo, aun cuando la unión de los individuos son los que forman los grupos. Los individuos siendo la minoría en cuanto a diferencia, menor en cuanto a cantidad, que conforman cada grupo. En una idea libertaria uno pudiera entender que cada individuo siendo la minoría menor, aunque este término pudiera sonar bastante extraño, el hecho de anteponer al individuo por encima del grupo pudiera sonar justamente como anticolectivista. Para algunos grupos, para algunos sectores, esto pudiera ser de hecho un discurso de odio, porque estamos sobreponiendo a este individuo por encima de un común. Normalmente el colectivista iría a poner el común por encima del individuo, lo cual poéticamente suena lindo, pero en la práctica más bien funciona en detrimento de cada quien, porque entonces supone que ya no debería haber diferencias entre nadie, siendo que todos los humanos somos distintos, y que por ende todos los resultados de las personas serían iguales, lo cual va en castigo de los que se diferencian por encima del resto y premia a los que de hecho se diferencian muy por debajo del resto. Y los que queremos e incitamos a una mejor sociedad, a una sociedad más moral, queremos siempre premiar a la producción. Discurso de odio siempre funciona como dependiendo de quién lo emite. Nuevamente, si tú emites un discurso en favor o en pro de un grupo, más que todo, digamos, de poder, entonces es amor, pese a que tengas causas detrás tuyo. Pero ¿y si hablas en contra? Utilizando hechos fácticos, hechos comprobables, entonces es odio. Es una gran pregunta. Hay otra reflexión que me gustaría traer a colisión de que opino que lo mejor es que siempre tengamos información de todo tipo, sea tanto de nuestro tipo de ideología como de la ideología contraria, porque eso nos fabrica o debería fabricar una sociedad más moral, una sociedad más justa, donde se pueda debatir las ideas constantemente, aunque esto signifique transgredir las ideas. Pero yo no veo ningún tipo de problema en esto debido a que las personas en general son merecedoras de respeto, pero las ideas no.
o no necesariamente. Las ideas las podemos debatir, las ideas las podemos atacar. A las personas no. Un libertario siempre debería regirse bajo el principio de la no agresión, cosa que me gustaría hablar en otro video. Y por lo tanto, al no agredir a una persona, primero estamos empezando bien, respetando sus derechos, y al mismo tiempo al agredir las ideas, si estamos fundamentados en algo, si estamos debatiendo, estamos de hecho creando conocimiento. Eso es moral, eso es justo, porque ese mismo conocimiento que estamos creando lo estamos llevando también a otras personas. Por lo tanto, es información que pudiera ser útil no solamente para nosotros, sino para los demás. Y aquí es donde el individuo, de hecho, ayuda al colectivo, siendo individualista. No obstante, sin embargo, cuando se decide censurar información por ser contraria a la que profesamos, no solamente estamos destruyendo el conocimiento, estamos evitando la construcción del conocimiento, sino que al mismo tiempo, al censurar, nos estamos convirtiendo en mucho de eso que normalmente criticamos. Cuando criticamos, por ejemplo, a los nazis que quemaban los libros, entre otros grandes grupos históricos, no los voy a mencionar, que quemaban libros. O por ejemplo los socialistas, comunistas, que desaparecen libros, desaparecen conocimientos de las universidades, de las bibliotecas públicas, entre otros. Y casualmente solamente quedan libros con autores que siguen las mismas ramas, ideologías, siguen lo mismo. Cuando censuramos, nos parecemos casualmente a todos aquellos que siempre hemos estado criticando y cometemos el error a futuro, que es para mí lo que me parece más irónico, de que al no ofrecer perspectivas distintas a las generaciones que vienen, sean nuestros hijos, nuestros nietos, cuando las ideas que nosotros ahorita censuramos vuelvan a resurgir de algún modo u otro, nuestras generaciones que vienen más adelante no tendrán manera alguna de defenderse. No sabrán qué decir o qué hacer porque no lo conocen, porque nunca estuvo ahí para ellos. Ese es el gran problema de la censura, más que todo a nivel futuro. Entonces estas ideas que más bien pudieran ser catastróficas, que pudieran llevar a actos horrendos como los ya vividos, más bien pudieran parecer hasta tentativas, pudieran sonar muy bien, porque claro, van a colar en gente que no tiene idea de en dónde se está metiendo. Y por eso es que de hecho el poner todas las ideas sobre la mesa, poner todos los libros, todos los autores sobre la mesa, criticarlos, debatirlos, de hecho hace una sociedad más moral. Porque aunque ellos, muchos puedan pensar diferente a nosotros, eso no los convierte en odiadores, eso no necesariamente es un discurso de odio. Pensar distinto no es odiar. No obstante, atacar, censurar, rebajar moralmente, eso es odiar. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el problema del discurso del odio? Es quién es el referee. ¿Quién decide qué es odio, cuándo es odio, hasta qué punto es odio? Les dejo esta reflexión. Espero haya servido para alguno de los oyentes. Dejen en los comentarios qué han pensado, qué piensan al respecto, o qué temas a futuro les gustaría que se tocara. Un like y suscríbanse para que esto empiece a crecer poco a poco. Un saludo, un abrazo, cuídense mucho.